Entonces, podemos ver que la misma fecha que dispusieron que Yeshua había nacido es la misma fecha de nacimiento de todos estos dioses y todo tiene que ver con el hecho de el solsticio de invierno, ¿sí? Viene de Babilonia, viene de Babilonia y tiene que ver con las Saturnalias. Aquí vemos a unos cuantos de estos que todos cumplen, todos nacieron el 25 de diciembre. Cada uno de estos el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Bueno, juntó a todos estos de todas las naciones y dijeron, bueno, en Roma se va a llamar Jesús. Jesús va a cumplir y bueno, y unimos todo. Entonces aquí no ha pasado nada, estamos todos felices y contentos, cada uno en su Dios, celebra como quiere y lo llama como quiere, ¿no? Como dice, todos los caminos conducen a Roma, bueno, tal cual. Vamos a ver el origen del árbol de Navidad. Allí en Jeremías 10:3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Adonai no quiere ningún árbol de Navidad. La historia babilónica dice que Nimrod se unió con su madre, Semiramis. Nimrod muere, pero al paso del tiempo creció un árbol en donde lo sepultaron. Ahí podemos ver el árbol en las imágenes y tiene que ver con todo esto, ¿sí? Con todo este paganismo. El árbol en realidad tiene que ver con esta diosa pagana, tiene que ver con Nimrod y tiene que ver con Tammuz, ¿sí? Entonces, no tenemos que tener en nuestra casa árboles de Navidad. Semiramis, que estaba, dice, embarazada, comenzó a enseñar a su hijo esposo que había encarnado en ese árbol y cada día de su natalicio visitaba su tumba y decoraba ese árbol. Todo eso trae ahora a colación esos árboles tan lindos, adornados, decorados, bueno, viene de este origen, ¿sí? Podemos ver allí qué parecida que es a la Virgen María con Jesús, ¿no? Y no es la Virgen María con Jesús, ese Miramis contamos, igualito, ¿no? Bueno, de allí viene todo. En las fiestas saturnalias, los romanos usaban árboles de pino para representar el calor del nacimiento del dios Sol. Los adornaban con esferas y frutos rojos. Vamos a leer Segunda de Reyes 16:4. Cuando habla de árbol frondoso, está hablando de pinos, ¿sí? De coníferas. Los celtas celebraban con el árbol del universo a Odín. Odín era el dios de la muerte. Se le adoraba postrándose ante un árbol de encina y se le sacrificaban personas. Vamos a ver aquí dos puntas, ¿sí? Por un lado, Santa Claus con un obispo turco católico, ¿sí? De ahí viene San Nicolás, Santa Claus, ¿sí? Y en francés Papá Noel, que era alguien que era canonizado, fue canonizado porque era una buena persona que ayudaba a los niños pobres, ¿sí? En la mitología germánica ya existía la creencia de que por la chimenea entraban los dioses. Y según la tradición, Santa Claus también entra por las chimeneas de las casas a dejar regalos a los que se portan bien. En 1931, la empresa Coca-Cola tomó a San Nicolás, lo vistió de rojo y lanzó la creencia al mundo entero, donde los niños creen más en Santa Claus que en Yeshua. ¿Sí? Por un lado, esto es de la parte católica, ¿sí? Desde la parte católica.
Ahora vamos a ver desde la parte nórdica, ¿sí? Fíjense aquí, es parecido, ¿no? O sea, Santa Claus viene allí con los renos desde el cielo, ¿sí? Revoloteando por allí y viendo para entrar por una chimenea para aquellos niños que se portan bien. Ahora, si hay niños, por favor, cuiden las imágenes, por ahí son fuertes, ¿sí? A los papás les digo, tengan reserva con los niños. Vamos a ver desde la parte nórdica que se celebra o se celebraba, se sigue celebrando en algunos lugares, Yule. Yule era uno de los festivales más importantes del antiguo calendario pagano. Cuando terminó el día, llegó el momento de refugiarse de la oscuridad, así se vivía, ¿sí? Y de los espíritus peligrosos del otro reino, mientras las familias se reunían alrededor del hogar, el corazón de los parientes. Trajeron al interior plantas de hojas perennes, como muérdago, acebo y hiedra. También hicieron coronas para las puertas y ventanas para mantener a raya la oscuridad e incluso derribaron árboles llenos para llevarlos al interior con la esperanza de su protección mágica mientras se calentaba con el fuego del tronco de Navidad. Se decía que los niños dejaban heno en sus botas durante la Navidad para el corcel de 8 patas de Odín se alimentara, mientras que Odín se detenía para llevarles golosinas a los niños entrando por el agujero del fuego. Es decir, que de un lado es Santa Claus, que viene de este monje, ¿sí? Y por otro lado, tiene que ver con este espíritu inmundo Odín, ¿sí? Que Yuge Bajei lo reprenda. Entonces, aquí vemos y podemos ver el verdadero origen de la Navidad pagana, convirtiéndose en esa Navidad, que nada tiene que ver con el nacimiento de Yeshua, por supuesto, y vemos allí de un lado esta entidad espiritual disfrazado de Papá Noel, ¿sí? A medida que el cristianismo se invadió en el norte y a la gente ya no se le permitía adorar a sus dioses, se cambiaron los nombres para mantener su adoración en secreto y nacieron nuevas tradiciones con los cimientos de la antigua religión aún fuertes debajo de ella. Cuando recién leíamos, fíjense que hablaba de esas coronas en las puertas, se sigue viendo. Cuando se hablaba de los muérdagos, se sigue viendo. Cuando se reunían alrededor de una mesa, sigue existiendo. El tema de los dulces, el tema de la chimenea, todo eso tiene este origen que tiene que ver con esta potestad, ¿sí? Este principado. Entonces, vamos a seguir un poquito más de lo que es el origen, ¿sí? De todo esto, cómo se vivía. Dice, desde su larga barba blanca, ahí lo tenemos a Papá Noel, pero en realidad es el otro, ¿sí? No lo quiero nombrar mucho. Eh, Tiene que ver con el dios de la sabiduría, la magia, la muerte. Podemos ver cómo a lo largo de muchas generaciones se convirtió en el viejo y alegre elfo que la mayoría de nosotros reconoceríamos como Papá Noel. Sus 8 renos se remontan a las 8 patas de un corcel. Las galletas con leche para Papá Noel nos recuerdan las ofrendas que se dejaban para aplacar los espíritus domésticos, una tradición que aún sigue continua en Suecia, donde se dejan leche y gachas para que tomen el doméstico, ¿no? Y las botas llenas de heno recuerdan a las medias que los niños cuelgan para recibir regalos. Creo que la Navidad, en lo personal, ahora que vamos a ir leyendo y viendo las demás fiestas, es la más aberrante que es raya con Halloween, ¿eh? Es algo muy denso. Bueno, el trasfondo espiritual. Se le hace un llamado a la humanidad para que se deje poseer por el espíritu de la Navidad, que es un espíritu que procede obviamente de las tinieblas. Las prácticas actuales son similares a las prácticas paganas. Entonces ahí el Padre nos insta, dice, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros para que no os contaminéis con ellas. Yo soy Yuhed Bajei, vuestro Elohim.